La sencillez y elegancia engalanaron el gran día para los reyes de Jordania Rania y Abdulá II, especialmente para su segunda hija de 26 años, la princesa Imán bint al-Abdullah, quien el día de hoy realizó su matrimonio con el señor Yamil Alexander Termiotis Hernández. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio Bait al-Urdun, la residencia privada del monarca que está ubicada en Dabuk. Los reyes Abdullah y Rania recibieron personalmente a los invitados, quienes en su mayoría fueron parientes de la familia de la novia, de la familia real hachemita, así como a miembros de la alta sociedad en Jordania. De parte del novio, se pudo observar en su llegada a la abuela y a sus padres, el señor Alejandro Termiotis y a la señora Corina Hernández, así como a la hermana y dos hermanos, quienes muy afectuosamente fueron recibidos por los reyes de Jordania. Llegaría el imán, quien casaría a los novios por ceremonia islámica llamado nikah. Después de terminar de recibir a los invitados, quienes fueron 150 personas, entre los cuales no hubo invitados de la realeza europea, los reyes ingresaron al salón del palacio en donde se celebraría la ceremonia. De inmediato los asistentes se pusieron de pie en signo de respeto ante ellos. Se llevaría a cabo la ceremonia de nikah a las 6 de la tarde, hora de Jordania. La princesa Imán, quien llegó acompañada del brazo de su hermano el príncipe Hussein bin al-Abdullah, se mostró con un elegante pero sobrio vestido de novia, se dio a notar su bella tiara de diamantes, y el maquillaje discreto hacían lucir radiante a la bella princesa. Ya en el interior del palacio, la princesa se sentó a la mesa donde se llevaría a cabo la ceremonia de nikah islámico. En la mesa se encontraba el imán que daría la ceremonia y el señor Yamil Alexander Termiotis Hernández. Del otro lado, ya sentado, también se encontraba el rey Abdullah II de Jordania, y la princesa se sentó al lado de su padre. En la ceremonia se encontraba la abuela de la novia, la princesa Muna, madre del rey Abdullah y suegra de la reina Rania, sus hermanos el príncipe Hachem y su hermana la princesa Salma. Frente a otros invitados se encontraba también su tío el príncipe Yaquim bin Hussein, hijo de la reina Noor de Jordania y del fallecido rey Hussein. Los suegros de la novia Corina Hernández y el señor Alejandro Termiotis hacían presencia en primera fila junto a sus demás hijos. Era obvio el nerviosismo del señor Alejandro, quien se mostraba serio casi en todo momento. Pronto comenzó la ceremonia del nikah religioso y el imán dijo algunas palabras sobre el compromiso y lo que significa el matrimonio. Poco después procedió a que el rey firmara el documento del acta matrimonial y luego su yerno Yamil, además de la novia y sus hermanos el príncipe Hussein, heredero al trono de Jordania, y su hermano Hachim. Se notaba muy emocionada a la reina Rania, quien en muchas ocasiones intentó calmar sus ganas de llorar al ver a su hija vestida de novia. Posterior a las firmas, el imán procedió a hacer una dua súplica para los recién casados. Incluso la familia del novio, quienes no son musulmanes, respetuosamente siguieron la oración. Esto fue un gesto muy amable de su parte. Después de la oración, los novios fueron a los lugares donde se encontraban sus familiares para recibir el abrazo y felicitación correspondientes. Después de esto salieron del salón de ceremonias para ingresar a otro salón preparado para celebrar la boda. Fueron recibidos por la Guardia Real y los músicos, quienes amenizaron el evento.
Se pudo ver cómo la novia recibió la espada para cortar gran pastel de 6 pisos que partiría con la ayuda de su ahora esposo, Yamil. Los aplausos de sus hermanos Hussein, Salma, Hachim y su cuñada Rachwa los animaban a partir el gran pastel de bodas. Entre sonrisas y abrazos con su madre Rania, la princesa y su esposo no paraba de sonreír. La expresión en el rostro del novio fue de asombro, pues su cultura es muy diferente a la árabe, y su celebración fue totalmente apegada a la cultura jordana. Sin duda una hermosa ceremonia que quedará en la historia de Jordania, ya que el señor Yamil, esposo de la princesa, es un hombre convertido al Islam y de ascendencia venezolana y griega por su abuelo, y la princesa Iman es descendiente del profeta Muhammad, y muchos esperaban quizás una boda con un hombre árabe musulmán. Sin embargo, la princesa se ha casado por amor. Les deseamos lo mejor en su matrimonio y que Alá mantenga su unión con cariño y respeto.